¿Qué es lo que hace que un pecado sea más grave que otros? Bueno, pues aquí tenemos que distinguir en el pecado mortal y el pecado venial. Es decir, cuando yo hago algo grave delante de Dios, estamos hablando de un pecado grave, un pecado mortal, es decir, aquel pecado que corta mi amistad con Cristo. Aquella ofensa que es una ofensa directa a Cristo. Porque todo pecado, como decíamos, es una ofensa al Señor, una ofensa a Cristo. No es una ley, no es simplemente a una persona, que también ya es grave. Entonces, aquí la diferencia está en el objeto, es decir, en aquel acto que estoy haciendo hacia, en este caso, a una persona. Puede ser una falta leve, pecado venial, pues, como puede ser, no sé, tener un pensamiento que te pasa por la cabeza y que te das cuenta y lo mandas al bote de la basura, ¿verdad? Un pensamiento que no te ayuda a construir, que estás pensando mal probablemente de un amigo tuyo, un compañero, te das cuenta de que eso no te sirve porque es un amigo tuyo que te aprecia y que tú aprecias y que por tanto lo desechas, ¿verdad? Bueno, podemos decir que ahí, si no hubo un pleno consentimiento, bien, pues pecaducho, ¿verdad? Un pecado venial, sin mayor problema. Pero si tú a esa persona, que vamos a suponer te ofendió antes, por lo que sea, tú vas y le gritas, le dices, o es más, quizás hasta la golpeas, ahí ya estamos hablando de un pecado ya mortal, porque estás agrediendo a un prójimo, estás faltando a la ley máxima del Evangelio, que es la caridad. La caridad. La caridad y el respeto, en este caso, a la persona. Cuando hay una ofensa formal, cuando hay una palabra hiriente, o puede haber hasta un golpe, odio, palabras, golpes, entonces sí, estamos hablando ya de algo serio, algo grave. Y ahí estamos viendo entonces la distinción de un pecado grave y un pecado leve. Un pecado mortal sabemos que nos corta la amistad con Cristo, y para poder restaurar esa amistad tenemos el sacramento de la confesión. Un pecado, vamos a llamarlo venial, pues digamos que es una como interferencia en la comunicación con Cristo. Que si tú buscas sintonizar la onda, ¿verdad?, en tu radio, siguiendo la imagen de la interferencia, pues puede ser que restituyas y no haya pasado nada. Sigue tu comunicación con Dios. La interferencia no pasó a menos, o no pasó a mayores, más bien. Es el pecado venial. Le pides perdón a Jesús, ¿verdad? Agua bendita, un acto de contrición, una oración de perdón en concreto antes de la misa, y adelante. Pecado venial se va, así se va. Pero el pecado mortal no. Entonces tenemos que darnos cuenta de que según sea la gravedad, tenemos que saber hacia dónde tenemos que acudir para poder, una vez más, encontrarnos con el amor de Cristo en nuestra vida.